En una plaza concurrida de la ciudad, todos los días, un anciano llamado don Ernesto se sienta solo, con la mirada perdida y el corazón cargado de tristeza. Abandonado por su propia familia, ha visto pasar los días sin propósito, hasta que, en un día común, un niño llamado Mateo se le acerca y, sin saberlo, rompe el hielo del aislamiento de don Ernesto. Lo que parecía ser solo una amistad casual se transforma en algo mucho más profundo, trayendo un giro emocionante lleno de lecciones sobre la esperanza, el amor y el verdadero significado de la familia. Bienvenidos al canal Historias Impactantes. Aprovecha este momento para suscribirte a nuestro canal y activa la campanita para recibir cada nueva historia llena de emoción e inspiración. Don Ernesto era un hombre de cabello blanco y manos temblorosas. A sus 82 años, ya había atravesado muchos inviernos solitarios, pero el más difícil comenzó cuando su esposa, María, falleció. Después de eso, sus hijos, que solían estar siempre cerca, se alejaron. Ellos tienen sus propias vidas, pensaba, tratando de convencerse de que no le molestaba. Sin embargo, en el fondo, el vacío en su pecho era inmenso y doloroso. La rutina de don Ernesto se reducía a días solitarios, pasando horas sentado en la plaza del pueblo. Se acomodaba en un banco de madera desgastado, cerca del centro, observando a las personas a su alrededor. A veces, los niños corrían por ahí, jugando con pelotas o haciendo travesuras. Las parejas caminaban de la mano, riendo y compartiendo palabras cariñosas. Don Ernesto simplemente observaba, como si fuera invisible. Y tal vez lo era. En esa plaza, todos parecían vivir sus propias vidas, y él era solo otra figura vieja y olvidada. Lo que realmente lo entristecía era recordar a sus hijos. Con los años, se habían alejado, cada uno formando su propia familia y sus propias prioridades. Cuando necesitaba compañía, no había nadie. Cuando llamaba, las respuestas eran breves y desinteresadas. «Papá, estamos ocupados», decían. Y pronto, la línea telefónica quedaba en silencio. El sonido del teléfono descolgado se había convertido en su única compañía. Aquella mañana, don Ernesto se sentó como de costumbre. El banco, desgastado por el tiempo, parecía absorber el peso de su soledad. El cielo estaba nublado, y una brisa ligera movía suavemente las hojas de los árboles. Suspiró, mirando al horizonte. En su mente, pasaban recuerdos de días más felices. Él y María paseaban por la plaza, riendo juntos, con los hijos corriendo a su alrededor. Era una época en la que se sentía completo, con una familia que lo amaba. Pero esos días parecían muy lejanos, casi como si nunca hubieran existido. El reloj de la plaza marcó la hora exacta. Como todos los días, él no tenía prisa. Estaba allí para pasar el tiempo, como un ritual. Las personas pasaban apresuradas, muchas veces sin mirarlo. Para ellas, el tiempo parecía valioso. Para don Ernesto, el tiempo no significaba nada. Lo que más le dolía era no ser necesario, no ser importante para nadie. Mientras observaba a las personas pasar, una sensación de cansancio lo invadió. Era como si el peso del mundo estuviera sobre sus hombros, y lo único que quisiera fuera cerrar los ojos y descansar. Pero entonces, algo inesperado ocurrió. Escuchó una voz aguda y curiosa. «Hola, señor. ¿Qué hace aquí solo?» Don Ernesto miró a su lado, sorprendido, y vio a un niño pequeño, de unos 8 años, con el cabello despeinado y una sonrisa tímida pero sincera. El niño estaba de pie junto a él, mirándolo con ojos brillantes y curiosos. Don Ernesto, aún atónito, tardó en responder. Nadie solía acercarse a él así. «Yo, solo estoy sentado, hijo», respondió con voz ronca por la falta de uso. El niño no pareció preocuparse por la respuesta. «Yo soy Mateo». «¿Está triste, señor?», preguntó con una expresión genuina de preocupación. Don Ernesto se sorprendió por la pregunta, pero también sintió algo extraño en su interior. Era la primera vez que alguien se preocupaba por él, con tanto cariño y sin ningún interés. «No estoy triste, solo pensando en las cosas de la vida», respondió don Ernesto, tratando de ocultar el dolor. El niño permaneció a su lado, como si quisiera decir algo, pero no supiera qué. Entonces, de forma espontánea, dijo: «¿Puedo quedarme aquí con usted? Solo para hacerle compañía». Don Ernesto miró al niño por un momento, sintiendo una mezcla de sorpresa y una leve alegría, algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. «Claro, siéntate»,
respondió don Ernesto, sorprendido consigo mismo por aceptar la compañía de un extraño. El niño se sentó a su lado y comenzó a hacer pequeñas preguntas sobre su vida. ¿Tiene hijos?, preguntó, con la sinceridad típica de los niños. Don Ernesto sonrió tristemente. Sí, los tuve. Pero ahora, están ocupados con sus propias vidas. Pero no está solo, ¿verdad?, dijo Mateo con una mirada curiosa. Yo puedo venir aquí siempre y platicamos. Don Ernesto guardó silencio por un momento, observando al niño. Era una propuesta simple, pero que traía algo tan raro y valioso: compañía, atención y, tal vez, un poco de esperanza. Mateo habló sobre sus amigos de la escuela, el perro de su vecino e incluso sobre su maestra que siempre le pedía que estudiara más. Por un momento, don Ernesto se sintió como si volviera a ser el padre de alguien, con el peso de las responsabilidades y el cuidado hacia los demás. La presencia de Mateo, aunque solo por unos minutos, había traído algo que no sentía desde hacía mucho tiempo: un propósito. El niño se quedó allí por un rato más, hasta que tuvo que irse. Tengo que irme ahora, don Ernesto, pero mañana regreso, lo prometo. Don Ernesto sonrió con la promesa, algo que rara vez hacía. Aquí estaré, dijo, sintiendo una sensación de alivio que no lograba comprender. Cuando el niño se alejó, don Ernesto permaneció sentado, mirando el punto donde Mateo había desaparecido. En ese momento, algo dentro de él se calentó. La soledad no parecía tan opresiva y el dolor, un poco más suave. Miró al cielo nublado y, por primera vez en mucho tiempo, sintió una chispa de esperanza. Mateo, de alguna manera, le había dado algo que nunca imaginó: la oportunidad de volver a empezar y de reconectar con el mundo. Al día siguiente, don Ernesto se despierta con una sensación extraña, como si algo estuviera a punto de cambiar. La promesa de Mateo resuena en su mente, y no puede evitar la expectativa que crece dentro de él. ¿Volverá el niño? Y, lo más importante, ¿podrá don Ernesto confiar en esta nueva amistad? Descúbrelo en esta emocionante historia llena de sorpresas y lecciones de vida. No te lo pierdas. A la mañana siguiente, don Ernesto se despertó con una extraña sensación de ansiedad. Había despertado varias veces durante la noche pensando en el niño. ¿Volvería? ¿Y si no volvía? El viejo trató de alejar esos pensamientos, pero algo dentro de él, como una llama que comenzaba a encenderse lentamente, le decía que debía intentar creer. Se vistió despacio, con pasos temblorosos y dolor en las articulaciones, pero un impulso lo hizo salir más rápido de lo habitual. Sabía dónde debía estar: en la plaza. Al llegar, don Ernesto se sentó en el banco, como siempre lo hacía, pero hoy algo era diferente. El banco parecía menos frío, como si la expectativa lo hubiera calentado. Observó a su alrededor, viendo a las personas pasar apresuradas, ajenas a su presencia. Sin embargo, el viejo sabía que algo dentro de él había cambiado. La soledad se sentía menos densa, menos asfixiante. Se sentó con las manos en el regazo, mirando la plaza llena de movimiento. El suave viento movía las hojas de los árboles, y el canto de los pájaros era un leve telón de fondo para sus pensamientos. Pero constantemente su mente regresaba a una sola pregunta: ¿dónde está Mateo? El reloj de la plaza marcó la hora exacta. Don Ernesto suspiró, pero no se levantó. Sabía que su paciencia sería recompensada, o al menos quería creerlo. Su mirada se fijó en los niños que pasaban, jugando con balones y riendo, pero ninguno se acercaba. El corazón de don Ernesto se apretaba cada vez que miraba el punto donde esperaba ver al niño. Intentó sonreír para sí mismo, tratando de no parecer desanimado. Tal vez no pudo venir hoy, pensó, intentando convencerse de que sus expectativas eran exageradas. Entonces, cuando comenzaba a perder la esperanza, escuchó una voz familiar: Don Ernesto. Don Ernesto se giró rápidamente y vio a Mateo corriendo hacia él, con el cabello despeinado y una amplia sonrisa en el rostro. El niño llevaba un balón de fútbol y una mochila colgada al hombro. Don Ernesto no pudo contener su sonrisa. No sabía qué esperar, pero ver ese rostro alegre ahí, de nuevo, hizo que su corazón latiera con fuerza. «Volviste», dijo el viejo, con la voz llena de una emoción que no podía ocultar. Mateo se sentó a su lado con la energía contagiosa de un niño, colocando el balón entre ambos. «Claro que volví. No prometí que lo haría», respondió Mateo, con brillo en los ojos. Parecía tan feliz de estar ahí, tan genuinamente interesado en la compañía de don Ernesto. Por un momento,
El viejo se sintió importante nuevamente, como si el tiempo se hubiera detenido y él fuera el centro de algo significativo. «Está bien, don Ernesto, no se cansó mucho esperándome, ¿verdad?», preguntó el niño con voz dulce y preocupada. Don Ernesto se sintió conmovido por la pregunta. Nadie se había preocupado por él de esa manera en mucho tiempo. «No, no estoy cansado», respondió don Ernesto con una sonrisa sincera. «Te estaba esperando». Esa frase, simple pero cargada de emoción, salió sin pensarlo mucho. Era verdad, estaba esperando a Mateo. Había algo especial en esa amistad que estaban haciendo, algo que no comprendía del todo, pero que lo llenaba de calidez por dentro. Mateo sacó un cuaderno de su mochila y lo abrió frente a don Ernesto. «Hoy traje algo diferente para hacer», dijo con una sonrisa traviesa. «Traje mi cuaderno de dibujos. Vamos a dibujar juntos». El viejo miró el cuaderno y los colores vibrantes de los marcadores. No había dibujado en años, pero la idea de pasar un momento simple pero alegre con el niño era una oportunidad que no podía dejar pasar. «Muy bien, entonces. Enséñame lo que tienes ahí», dijo don Ernesto, sintiéndose más joven de lo que se había sentido en años. Comenzaron a dibujar juntos, Mateo con sus ideas llenas de entusiasmo y don Ernesto tratando de seguirle el ritmo con lo poco que recordaba de su niñez. Dibujó un árbol con hojas grandes y un sol brillante, mientras Mateo dibujaba una pequeña casa y un perro corriendo alrededor. La tarde pasó rápidamente entre risas y conversaciones simples. Mateo le contó sobre su escuela, sus amigos y hasta sobre la maestra de matemáticas, que siempre le decía que debía estudiar más para pasar de año. Don Ernesto rió, pero también reflexionó sobre las palabras del niño. «Estudiar más», pensó. Tal vez era momento de aprender más sobre la vida nuevamente. Quizás él también necesitaba aprender a vivir de nuevo, a reír, a preocuparse. Cuando el sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados, Mateo se levantó y dijo: «Tengo que irme, don Ernesto. Mi mamá se preocupará». Don Ernesto miró al niño y vio que ambos habían sumergido tanto las conversaciones y los dibujos que el tiempo había pasado sin que lo notaran. «Vuelve mañana, ¿de acuerdo?», pidió don Ernesto con esperanza sincera en su voz. Mateo asintió con entusiasmo. «Claro, volveré, y quién sabe, tal vez dibujemos más cosas». Con un gesto de despedida, Mateo corrió hacia su casa, mientras don Ernesto permanecía en el banco, mirando el horizonte. El viejo sintió una paz que no había sentido en mucho tiempo. No era solo la alegría de tener compañía, era algo más profundo. Ya no estaba solo, ni en cuerpo ni en espíritu. Había un niño que se preocupaba por él, y eso hacía toda la diferencia. El nuevo día llegó, y don Ernesto estaba nuevamente en la plaza, esperando al niño. Pero no podía evitar sentir que algo estaba a punto de cambiar, algo importante. ¿Sería esta amistad la luz que tanto necesitaba? Don Ernesto no sabía que la próxima visita de Mateo traería algo inesperado. Algo que cambiaría la vida de ambos de una forma que nunca imaginarían. ¿Crees que un encuentro inesperado puede transformar vidas para siempre? ¿Qué crees que Mateo traerá para don Ernesto esta vez? Déjanos tus comentarios y no te pierdas lo que viene en esta emocionante historia. Don Ernesto se despertó esa mañana con una sonrisa en el rostro. El recuerdo del día anterior aún estaba fresco en su mente. Había compartido momentos sencillos y felices con Mateo, y eso parecía haber marcado la diferencia. El anciano sentía algo que no sentía desde hacía mucho tiempo, una sensación de pertenencia. El sol de la mañana brillaba intensamente, y se levantó más rápido de lo habitual, sintiendo ya la energía renovada. Estaba ansioso por ver al niño otra vez. Al llegar a la plaza, el banco parecía aún más acogedor, como si lo estuviera esperando. Don Ernesto se sentó, observando a su alrededor. No había nadie allí aún, pero el viejo sabía que eso no importaba. Lo importante era que él estaba allí, esperando. Ya no solo esperaba compañía, sino algo más profundo. Una conexión. Algo que nunca imaginó que tendría de nuevo. El reloj de la plaza sonó, y los minutos comenzaron a arrastrarse. Los niños empezaron a pasar, como siempre, y don Ernesto los observaba con una mirada distante. Ya no sentía el vacío que solía sentir. Ahora, cada momento de espera parecía tener sentido. Y entonces, finalmente, llegó el sonido familiar. «Señor Ernesto». Mateo apareció corriendo, con la misma sonrisa en su rostro de siempre.
El anciano se levantó y no pudo evitar la alegría que sintió al ver al niño. Mateo tenía una expresión diferente esta vez, más seria, pero aún con ese brillo en los ojos. «Hola, señor Ernesto. ¿Cómo está hoy?», preguntó Mateo con la misma animación, pero ahora, algo en su mirada hacía que el viejo notara que algo estaba a punto de cambiar. «Estoy bien, muchacho. Mejor que nunca», respondió don Ernesto, con una sonrisa que era imposible de disimular. «Pero parece que hoy estás un poco serio. ¿Qué ocurrió?». Mateo dudó por un momento antes de sentarse al lado del anciano. «Yo tengo algo que contarte, señor Ernesto». El viejo lo miró, intrigado, pero también sintió un nudo de preocupación. ¿Qué podría ser tan importante? «¿Qué pasa, Mateo? Puedes contármelo, te escucho». El niño suspiró profundamente, como si se estuviera preparando para decir algo difícil. «Yo no tengo mucho tiempo para venir aquí contigo, señor Ernesto. Mi mamá está muy enferma, y mi papá perdió su trabajo. Dijeron que tendremos que mudarnos, y yo no sé si podré volver aquí». Las palabras de Mateo cayeron como una bomba en el corazón de don Ernesto. El anciano sintió un apretón en el pecho, pero trató de disimularlo. «Ah, querido, lo entiendo. Tu familia te necesita, y lo entiendo. Pero puedes venir aquí cuando puedas, aunque sea solo por un minuto». Don Ernesto intentó sonreír, pero el miedo de perder el único lazo de amistad que había hecho en años pesaba en su corazón. «Te voy a extrañar, señor Ernesto», dijo Mateo, con los ojos brillando de tristeza. «Eres como un abuelo para mí. Nunca te voy a olvidar». Don Ernesto no sabía qué decir. Sintió el peso de las palabras del niño, y el simple hecho de saber que Mateo se preocupaba por él, de una manera tan genuina, hizo que su corazón se derritiera. Se quedaron allí un tiempo en silencio, solo disfrutando de la compañía del otro. El viento suave movía las hojas de los árboles, y don Ernesto miraba al niño, que estaba tan callado como él. El anciano estaba perdido en sus propios pensamientos, recordando cuando era joven, cuando tenía una familia que cuidar, cuando las cosas parecían más fáciles. «Sé que te voy a extrañar, muchacho», dijo don Ernesto, finalmente rompiendo el silencio. «Pero eres fuerte, lo veo. Todo va a estar bien para ti y tu familia». Mateo miró al anciano y sonrió tímidamente. «Espero que sí». Y luego, se levantó. «Tengo que irme ahora. Mi mamá está esperando, y prometí que volvería rápido». Don Ernesto se quedó allí, sentado en el banco, viendo al niño correr lejos, con la tristeza de quien sabía que probablemente esa era la última vez que vería esa sonrisa. Don Ernesto se levantó lentamente, sintiendo un dolor en el pecho que no era solo físico. La partida de Mateo lo dejó inquieto. Sabía que ese encuentro no era el fin, pero sentía que algo grande estaba a punto de ocurrir. El viejo sintió que, de alguna manera, el destino tenía algo más reservado para él, algo que cambiaría su vida de una forma que no podría prever. En lo más profundo de su corazón, sabía que ese niño le había traído más que solo compañía. Tal vez la clave para una verdadera transformación estaba, en efecto, en las manos de Mateo. ¿Crees que el destino realmente puede unir a dos personas para transformar sus vidas para siempre? ¿Qué harías si supieras que la última conversación con alguien especial puede cambiarlo todo? Deja tu opinión en los comentarios, y sigue mirando para descubrir cómo esta historia emocionante se desarrolla. El tiempo pasó y don Ernesto se vio nuevamente solo. La plaza, que antes parecía llena de vida, ahora le parecía vacía y fría. Sabía que la vida de Mateo estaba cambiando, y el viejo no quería interferir más de lo necesario. Respetaba la necesidad del niño de estar con su familia, y comprendió que no podía hacer nada para cambiar la situación. Sin embargo, la soledad, que siempre había sido su compañera, ahora parecía más insoportable que nunca. El viejo pasó los días sentado en su banco en la plaza, observando el movimiento a su alrededor, pero sin realmente ver nada. Cada niño que pasaba, cada persona que se sentaba cerca de donde él estaba, todo parecía estar en otro mundo, distante del suyo. Su mente, sin embargo, estaba llena de recuerdos. Las conversaciones con Mateo, la alegría en el rostro del niño cuando él estaba cerca, todo eso parecía cada vez más distante, como un sueño que se desvanecía al despertar. En una de esas mañanas, don Ernesto decidió dar un paseo. Tal vez un cambio de escenario lo haría sentirse más vivo, o tal vez solo era un intento de alejar los pensamientos oscuros que invadían su mente. Caminó hacia el parque,
su paso lento, pero decidido, con las manos apoyadas en la espalda para aliviar el cansancio. Sabía que no podía seguir así, atrapado en la soledad, pero no sabía cómo dar el siguiente paso. En el camino hacia el parque, notó algo extraño. A medida que se acercaba a la entrada, vio a un grupo de niños jugando. Entre ellos, estaba Mateo. El niño estaba allí, con una sonrisa radiante en su rostro, jugando con otros niños como si no se hubiera despedido. El corazón de don Ernesto dio un salto. Se acercó lentamente, sin hacer ruido, para no interrumpir el momento de alegría. «Mateo», llamó suavemente. El niño dejó de jugar y lo miró. Su rostro se iluminó de inmediato. «Señor Ernesto», exclamó, corriendo hacia el viejo. «Está bien. No esperaba verlo aquí». El viejo sonrió, pero no pudo evitar sentirse un poco confundido. «Pensé que te mudabas. Tu mamá, me dijiste que tenías problemas», dijo, intentando entender lo que estaba pasando. Mateo miró al suelo por un momento, algo desconcertado, antes de hablar. «Yo quería contártelo, pero no sabía cómo. Mi mamá mejoró. Ella recibió un tratamiento que funcionó, y mi papá encontró un nuevo trabajo. Por eso, nos quedamos aquí, al menos por ahora. Estaba tan feliz que quería contártelo pronto». Don Ernesto guardó silencio por un momento, absorbiendo la información. Sintió una ola de alivio, pero también cierto desconcierto. Sabía cuán impredecible podía ser la vida, pero no imaginaba que algo tan inesperado pudiera ocurrir. «Eso es una gran noticia, muchacho», respondió finalmente, con la voz entrecortada. «Me alegra mucho por ustedes». Mateo sonrió, y por un momento, parecía que nada había cambiado. El viejo y el niño estaban allí, como antes, compartiendo un momento simple de alegría. Pero dentro de don Ernesto, algo estaba transformándose. La amistad de Mateo no era solo una fuente de compañía, sino algo mucho más profundo. Algo que no podía explicar, pero que lo hacía sentirse vivo nuevamente. «¿Se va a quedar aquí en la plaza hoy?», preguntó Mateo, tomando la mano del viejo con cariño. «Porque quiero que pasemos más tiempo juntos. Podemos conversar más, y quién sabe, tal vez jugar un poco también. Me encanta cuando me cuenta sus historias». El pedido de Mateo hizo que el viejo se sintiera aún más conmovido. Sonrió, tocando la cabeza del niño. «Me quedaré aquí, sí. Y me encantaría contar más historias. Podemos pasar todo el día aquí, si quieres». Y así, el día continuó, con don Ernesto y Mateo compartiendo momentos simples, pero significativos. El viejo estaba renovado. No sabía lo que el futuro le deparaba, pero en ese momento, estaba feliz. Había reencontrado algo que pensaba haber perdido para siempre, la alegría de vivir. Ya no se trataba de los días solitarios en la plaza, ni de la tristeza que lo acompañaba en silencio. Se trataba de la conexión que sentía con ese niño, y como eso le daba una razón para seguir adelante. A medida que el sol comenzaba a ponerse, el viejo miró a Mateo, con una sonrisa en los labios. «Me trajiste algo, muchacho», dijo don Ernesto, con voz suave. «Algo que nunca supe que necesitaba». El niño lo miró con curiosidad. «¿Qué fue, señor Ernesto?» «Me trajiste esperanza», respondió el viejo, con la sinceridad que solo los más viejos pueden tener. «Y ahora, ya no me siento más solo. Sé que, aunque el mundo cambie, siempre tendremos la plaza y nuestras historias». Mateo sonrió de vuelta, y el viejo sintió que, de alguna manera, ese día fue el comienzo de algo nuevo, algo que nunca imaginó. Tal vez, a partir de ese momento, su vida no sería más definida por la soledad, sino por las conexiones y las amistades inesperadas que aún estaban por llegar. Pero lo que don Ernesto no sabía era que la amistad de Mateo no sería solo una fuente de consuelo. La vida del viejo estaba a punto de dar un nuevo giro. Algo que no podía prever, pero que cambiaría para siempre su visión sobre lo que realmente importaba en la vida. Mientras se sentía agradecido por haber encontrado esta amistad, una gran sorpresa estaba por llegar, una sorpresa que lo haría repensar todo lo que creía que era importante. La plaza estaba diferente esa mañana. El cielo estaba despejado, el sol radiante, y el olor del café recién hecho en los pequeños puestos alrededor de la plaza brindaba una sensación de calidez. Don Ernesto estaba allí, como siempre, sentado en su banco habitual. Pero hoy, no estaba solo. Mateo lo había invitado a almorzar, y a pesar de la duda inicial del viejo,
Sabía que ese momento no debía ser desperdiciado. La sonrisa de Mateo lo llamaba, y el viejo, con su corazón ahora más ligero, aceptó la invitación. Mateo llegó corriendo, con una sonrisa que iluminaba el ambiente. Estaba emocionado. «Traje algo para usted», dijo mientras se sentaba al lado de don Ernesto. El viejo lo miró curioso. «¿Algo para mí? ¿Qué es, muchacho?» Mateo puso una pequeña caja sobre el banco. «Es un regalo de Navidad. Sé que no le gusta hablar de eso, pero pensé que un regalo alegraría su día». Don Ernesto miró la caja y sintió que su corazón latía más rápido. Estaba conmovido por la amabilidad de Mateo. No era algo que esperaba, pero era algo que, de repente, parecía tener todo el sentido. «No tenías que hacer esto, muchacho», dijo, con la voz temblorosa. «Ya tengo más de lo que necesito». Mateo sonrió, tomando la mano del viejo con cariño. «Lo sé, señor Ernesto. Pero un regalo no se trata solo de lo que recibes, sino de la intención de recordar a la persona. Quiero que sepa cuánto es importante para mí». El viejo miró al niño con los ojos llenos de lágrimas. No solo era la bondad del regalo, sino el significado detrás de él. Nunca imaginó cuánto podría sentirse amado por alguien tan joven. Don Ernesto no encontró palabras. Solo tomó la caja, la abrió con manos temblorosas y dentro, encontró un pequeño anillo de plata con una inscripción: «Para siempre en mi corazón». ¿Lo hiciste tú, Mateo?», preguntó, casi sin creer lo que veía. «Pedí ayuda a mi mamá. Ella sabía lo que quería, y quería algo que fuera eterno, como nuestra amistad», dijo Mateo con tanta sinceridad que don Ernesto sintió un nudo en la garganta. «Sé que has perdido mucho, señor Ernesto, pero ahora tienes algo que no desaparecerá: nuestro vínculo». El viejo no pudo contener las lágrimas. Estaba tocado de una manera que nunca imaginó. Un simple regalo, pero para él, tenía el peso de toda una vida. Lo abrazó con fuerza, como si quisiera guardar ese momento para siempre. «Gracias, mi querido amigo. Nunca imaginé que algún día tendría algo tan valioso. Te prometo que guardaré este regalo en mi corazón, como guardo tu amistad». Por más que el día estuviera claro y la plaza pareciera alegre, dentro de don Ernesto, algo estaba cambiando. Sintió como si un peso se hubiera quitado de sus hombros. El regalo no era solo un objeto, simbolizaba todo lo que había cambiado en su vida desde que conoció a Mateo. El niño trajo luz a los rincones más oscuros de su alma. Ya no estaba solo, y lo que antes parecía una vida sin sentido ahora estaba llena de propósito. Mientras conversaban y reían, un hombre que pasaba por allí notó el anillo y se acercó. «¿Qué es esto, un regalo?», preguntó, con una sonrisa cálida. Don Ernesto asintió. «Sí, un regalo. De un buen amigo». El hombre sonrió y se alejó, pero antes de irse, miró a Mateo y dijo: «La amistad es el mayor regalo que podemos ofrecernos. Tú, muchacho, estás haciendo una diferencia en la vida de tu amigo». Don Ernesto observó al viejo hombre alejarse y, por un momento, pensó en lo que había dicho. Era cierto. La amistad que tenía con Mateo no era solo un intercambio de palabras o gestos, era un cambio real. El niño le estaba ofreciendo algo que él no pensaba que fuera posible: una segunda oportunidad para ser feliz. El resto de la tarde pasó sin que el viejo lo notara. No estaban haciendo nada extraordinario, solo compartiendo la compañía del otro. Don Ernesto sintió como si el tiempo se hubiera detenido por ese momento. Por más que los días pasaran, por más que las cosas cambiaran, sabía que la amistad de Mateo era algo que nunca se apagaría. Antes de despedirse, Mateo hizo una última pregunta. «¿Qué va a hacer con el anillo, señor Ernesto?». El viejo sonrió y colocó el anillo en la palma de Mateo. «Lo guardaré con mucho cariño, pero lo más importante no es el anillo, es lo que representa. Representa nuestra amistad. Y eso, mi amigo, no tiene precio». Don Ernesto se levantó, más ligero que nunca. Miró a Mateo y sintió que, de alguna manera, su vida había comenzado de nuevo. La tristeza que antes dominaba sus pensamientos ahora parecía estar desapareciendo, reemplazada por algo más hermoso. Algo que nunca imaginó sentir, la verdadera alegría de tener a alguien a su lado. Pero, mientras el viejo se sentía feliz, una sombra del pasado estaba a punto de aparecer. La familia de Mateo, que él pensaba que estaba bien, comenzaba a enfrentar nuevas dificultades.
Y con ello, surgiría un nuevo desafío para don Ernesto y su amigo. Algo que amenazaría con romper la paz recién descubierta, obligando al viejo a enfrentar sus mayores miedos. El cielo, que antes parecía tan claro y prometedor, ahora estaba cubierto por nubes oscuras. La tranquilidad que don Ernesto había sentido al lado de Mateo comenzó a ser desafiada por algo que nunca podría haber previsto: los problemas de la familia del niño. Desde que la madre de Mateo se había recuperado, el chico parecía más feliz, pero un giro inesperado estaba a punto de suceder. Don Ernesto, aún sorprendido por la reconciliación con Mateo y la fuerza de esa amistad, no sabía que su viejo amigo estaba a punto de enfrentar una lucha que podría alejarlos para siempre. Ese día, la plaza estaba más vacía de lo habitual. Don Ernesto estaba sentado en su banco, los ojos perdidos en la multitud, esperando la sonrisa familiar de Mateo. Sin embargo, el niño no apareció. Pensó que tal vez estaba ocupado, pero conforme pasaba el tiempo, una extraña sensación comenzó a apoderarse de su mente. Algo no estaba bien. Al final de la tarde, cuando el sol ya comenzaba a ponerse, Mateo apareció, pero no estaba solo. Venía acompañado de su madre y de un hombre que el viejo nunca había visto. El rostro de Mateo estaba preocupado, y su cuerpo parecía tenso, como si estuviera cargando una carga. Don Ernesto se levantó de inmediato, sintiendo que algo no andaba bien. «Señor Ernesto», comenzó la madre de Mateo, con la voz algo temblorosa. «Necesitamos hablar. Algo ha sucedido». Don Ernesto sintió un escalofrío en la espalda. El niño lo miró con los ojos llenos de ansiedad. «¿Qué ha pasado, amigo mío?», preguntó, tratando de disimular la preocupación que comenzaba a crecer dentro de él. «Mi madre, mi padre, han perdido el trabajo», dijo Mateo, con voz baja. «Y la situación se ha complicado. Este es el señor que está tratando de ayudar, pero no es nuestro amigo. Él quiere que salgamos de la casa». El hombre junto a la madre de Mateo parecía serio, casi impersonal. Usaba un traje oscuro, y su mirada era distante. Don Ernesto notó cómo el hombre hablaba con un tono de autoridad. «El problema, señor Ernesto, es que la situación de su familia ya no puede mantenerse. Las deudas han aumentado, y ya no podemos seguir ayudando». Esas palabras cayeron sobre el viejo como un golpe. La realidad de Mateo, aquella que ya temía, ahora estaba frente a sus ojos. El niño, tan lleno de vida y sueños, estaba siendo aplastado por dificultades que nadie había previsto. El viejo lo miró y sintió un dolor profundo, una sensación de impotencia. No sabía cómo ayudar. No sabía qué hacer para evitar que Mateo fuera lanzado de nuevo al abismo de la miseria. «Pero podemos encontrar una solución», dijo don Ernesto, tratando de mantener la calma. «Siempre hay una forma de revertir las cosas. Tal vez necesitemos más tiempo, o la ayuda de alguien que pueda». «No hay más tiempo», interrumpió el hombre, con frialdad. «Es una cuestión de negocios. Y, lamentablemente, hay más cosas a considerar que los sentimientos de un niño». Mateo miró al suelo, las lágrimas cayendo silenciosamente. Don Ernesto quería decir algo, hacer algo, pero las palabras no salían. Sabía que ese hombre tenía poder sobre la situación, pero también sabía que no podía dejar a su amigo atrás. El niño lo necesitaba más que nunca. Se volvió hacia la madre de Mateo, tratando de encontrar una solución. ¿Hay alguna otra posibilidad? ¿Alguna forma de ayudar a este niño a salir de esta situación? Ella suspiró profundamente y miró al hombre, como si estuviera rogando por una solución que sabía que no existía. «Tiene razón», dijo finalmente. «Hemos intentado todo. Pero usted tiene razón, necesitamos algo más. Por favor, le ruego, haga algo para ayudar a mi hijo». Don Ernesto sintió su corazón pesar aún más. Nunca había sabido lo que sería necesario para ayudar, pero sabía que estaba dispuesto a hacer lo que fuera. En el fondo, sabía que su propia vida ya no tenía el mismo sentido sin Mateo. El niño había traído luz a sus días solitarios, y no lo iba a abandonar ahora. «Voy a encontrar una manera de ayudarte, Mateo», dijo el viejo, con firmeza en su voz. «Puedes contar conmigo. Siempre». El niño lo miró con una mirada de gratitud y desesperación, una mezcla que cortó el corazón del viejo. Sabía que estaba prometiendo algo grande. Pero, en ese momento, no le importaba. Haría lo que fuera necesario.
El hombre que estaba con la madre de Mateo los miró con desdén. «Eso no va a servir de nada», dijo, antes de volverse y marcharse apresuradamente. «Las cosas están más allá de lo que pueden entender». Don Ernesto se quedó allí, mirando cómo el hombre se alejaba. Pero no estaba dispuesto a ceder. Había algo dentro de él que había cambiado en ese momento. La amistad que tenía con Mateo no era algo que pudiera dejar escapar. Había perdido demasiado a lo largo de los años para permitir que el niño sufriera sin luchar por él. «Vamos, amigo mío», dijo el viejo a Mateo, tomando su mano. «No importa lo que pase, estaré a tu lado. No importa lo que el mundo diga, lo que importa es lo que nosotros creemos». Mateo miró al viejo, con los ojos brillando de esperanza renovada. «Gracias, señor Ernesto. No sé qué haría sin usted». «No estás solo, niño», respondió don Ernesto, con una sonrisa suave. «Nunca más lo estarás». Mientras comenzaba la lucha por la estabilidad de Mateo, don Ernesto aún no sabía lo que sería necesario para cambiar la situación. Una gran decisión estaba a punto de ser tomada, una que podría salvar la vida del niño o hacerla aún más difícil. El viejo sabía que el camino sería largo y lleno de obstáculos, pero estaba dispuesto a enfrentarlos. Ahora, tenían el uno al otro. La noche cayó con una quietud pesada, y la oscuridad parecía reflejar la presión que pesaba sobre los hombros de don Ernesto. Sentía que la promesa que le había hecho a Mateo no sería fácil de cumplir, pero estaba decidido. A lo largo de los años, había aprendido que los mayores desafíos de la vida nunca venían con soluciones fáciles, sino con la necesidad de persistencia y valentía. Aunque el camino fuera arduo, no iba a abandonar a ese niño. A la mañana siguiente, don Ernesto se despertó temprano, con el peso de la situación aún presente. Sabía que la ayuda de nadie sería suficiente si no encontraba una manera de enfrentarse al hombre que había impuesto esa situación cruel sobre la familia de Mateo. Necesitaba actuar rápido, pero también con cautela. Cualquier error podría ser irreversible, y no estaba dispuesto a dejar que eso sucediera. Decidió ir a la oficina donde trabajaba el hombre, determinado a encontrar una solución, aunque fuera arriesgada. Cuando entró al imponente edificio, la sensación de estar en territorio desconocido lo envolvió. El ambiente era formal, con paredes grises y un olor a madera pulida. El viejo sentía un creciente malestar, como si estuviera invadiendo un espacio al que no pertenecía. Pero su determinación era más grande que su miedo. Necesitaba hablar con ese hombre, confrontarlo directamente. Fue recibido por una secretaria que, al escuchar su nombre, lo dirigió al despacho del hombre sin dudar. Don Ernesto, aunque nervioso, respiró hondo antes de entrar. Cuando la puerta se abrió, el hombre estaba sentado tras una gran mesa de vidrio, mirándolo con una mirada fría y calculadora. «Señor Ernesto», dijo el hombre, sin levantar la vista. «¿Qué puedo hacer por usted?» Don Ernesto sintió un escalofrío, pero no dejó que el miedo lo dominara. «Vengo por un motivo importante. Fui a la casa de Mateo ayer, y lo que vi allí me dejó muy preocupado. Él y su madre no pueden seguir en esta situación». El hombre lo miró con una sonrisa sarcástica, como si el viejo fuera un niño intentando entender algo que claramente estaba más allá de su capacidad. «No entiende, Ernesto. No se trata solo de caridad. Las cosas no se resuelven con buenas intenciones. El mundo es más complicado de lo que crees». Don Ernesto sintió crecer la rabia dentro de él, pero mantuvo la compostura. «¿Y qué sugieres? ¿Que un niño inocente pague por el error de los adultos? ¿No ves la crueldad en esto?». El hombre suspiró, finalmente levantando la vista. «La vida es cruel, Ernesto. Y deberías saberlo. No puedo hacer nada. No hay nada que tú ni yo podamos hacer para cambiar esto». Don Ernesto sabía que, si no actuaba ahora, perdería la oportunidad. Miró directamente al hombre, su voz grave pero con un tono de sinceridad. «No sé quién piensas que eres, pero sé algo. Nadie tiene derecho a destruir la vida de un niño, independientemente de lo que diga el mundo. No voy a permitir que eso suceda. Si es necesario, lucharé hasta el final». El hombre se rió, un sonido seco y sin humor. «¿Y qué vas a hacer, viejo? ¿Crees que puedes cambiar el destino de una familia con palabras vacías?». «No voy a rendirme», dijo don Ernesto con firmeza. «Si es necesario, yo mismo encontraré una manera de ayudar. Tú no tienes poder sobre mí ni sobre la vida de Mateo». El hombre lo miró durante un largo momento,
como si lo estuviera evaluando. En un gesto de desprecio, finalmente se reclinó en la silla y cruzó los brazos. Puedes intentarlo, pero te diré una cosa, Ernesto. A veces, lo mejor que podemos hacer es aceptar que no hay forma de cambiar las cosas. El mundo sigue adelante, con o sin nuestra ayuda. Don Ernesto, sin embargo, no se sintió derrotado. Sabía que el hombre tenía razón en parte, pero también sabía que no podía simplemente ceder a la indiferencia del mundo. Se levantó y, antes de salir, dijo: «Todavía creo que podemos cambiar las cosas. Y voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para demostrarlo». El hombre lo observó salir, con una expresión que mezclaba desprecio y curiosidad. Don Ernesto salió de esa oficina con la mente más firme que nunca. Ahora, más que nunca, sabía que su misión apenas comenzaba. Don Ernesto se sentó en el banco de la plaza una vez más, ahora con una sonrisa tranquila en el rostro. La mañana estaba hermosa, con los rayos dorados del sol iluminando los árboles alrededor. El sonido de las hojas moviéndose con el viento parecía otorgar una paz que no sentía desde hacía años. Pero lo que más calmaba su corazón era ver a Mateo, quien ahora, con la ayuda de don Ernesto, había comenzado una nueva vida. La familia de Mateo había sido acogida por una institución de apoyo social, que les proporcionó un hogar temporal y recursos suficientes para que pudieran empezar a reconstruir su vida. La madre de Mateo, Ana, había encontrado trabajo y ahora tenía un futuro más seguro para su hijo. El cambio, aunque lento, era real, y cada día representaba una pequeña victoria. Mateo, que ahora pasaba la mayor parte del tiempo en la plaza con don Ernesto, estaba más sonriente y confiado. Se había convertido en un ejemplo de valentía y resiliencia, no solo para el viejo, sino para todos los que lo rodeaban. El niño, antes triste y desolado, ahora se convertía en un símbolo de superación. No sabía qué le deparaba el futuro, pero sí sabía que, con don Ernesto a su lado, nada sería imposible. Don Ernesto miraba a ese niño con un sentimiento de orgullo que nunca imaginó ser capaz de sentir. Cuando comenzó este viaje, no sabía qué esperar. Lo único que sabía era que no podía permitir que Mateo siguiera el mismo camino sombrío que tantos otros antes que él. Y, de alguna forma, sabía que había cumplido su misión. No solo había ayudado al niño, sino que también había reencontrado su propia esperanza. La amistad inesperada entre el viejo y el niño transformó sus vidas de maneras que ninguno de los dos podría haber anticipado. Don Ernesto ya no era solo el viejo triste de la plaza, se había convertido en una figura de fuerza y esperanza para aquellos que cruzaban su camino. Y Mateo, el niño perdido y sin rumbo, ahora veía el mundo con nuevos ojos, listos para abrirse a un futuro lleno de posibilidades. En ese momento, mientras ambos se sentaban en la plaza, don Ernesto tomó la mano de Mateo y le dijo con una sonrisa: «La vida siempre tendrá altibajos, pero recuerda esto, niño, nunca pierdas la esperanza. Siempre hay una manera de seguir adelante, no importa lo que pase». «Lo sé, señor Ernesto». «Lo sé», respondió Mateo, apretando la mano del viejo con fuerza, una inmensa sensación de gratitud en su pecho. «Ahora, es hora de que vivas tu vida con valentía, sin miedo de lo que venga. Y yo siempre estaré aquí, incluso cuando sientas que estás solo», dijo don Ernesto, mirando al horizonte con una mirada llena de certezas que antes no poseía. La plaza que antes era un lugar de tristeza y soledad ahora, parecía un símbolo de superación y esperanza. Don Ernesto y Mateo se levantaron, listos para caminar juntos, no solo por la plaza, sino por la vida. Sabían que, por más incierto que fuera el futuro, enfrentarían lo que viniera con valentía y, sobre todo, con esperanza. Y así, la historia de don Ernesto y Mateo llegó a su fin, pero sus vidas, ahora entrelazadas, seguían adelante con un propósito renovado. La amistad inesperada entre el viejo y el niño se transformó en una fuerza poderosa que mostró a todos que, no importa cuán difícil sea la vida, siempre hay una oportunidad de comenzar de nuevo, de encontrar la luz, incluso en la oscuridad más profunda. Ahora, me gustaría saber tu opinión. ¿Qué te ha parecido la historia hasta aquí? Deja tu comentario abajo y comparte este video con tus amigos y familiares, para que más personas puedan ser tocadas por esta hermosa historia de esperanza y superación. Si aún no te has suscrito, aprovecha para suscribirte al canal, activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos emocionantes. Y recuerda, la vida siempre tiene algo sorprendente para ofrecernos, solo necesitamos tener fe y coraje para continuar nuestro camino. Hasta el próximo video.